Bueno, le damos la bienvenida a todos. Mi nombre es Silvana Fabro, soy parte del equipo de Detrás del Velo junto a María Visiorio y Rufo García Rubio. Estamos muy felices de encontrarnos nuevamente en este segundo ciclo de Detrás del Velo, esta vez con Cristología Esotérica y el año pasado fue con, hicimos el ciclo de mitología griega. Y hay muchas caras conocidas, así que estamos muy contentos de que se sigan sumando a esta iniciativa, que lo que busca detrás del velo es ser un espacio de encuentro y de reflexión y más que nada de encuentro y generar comunidad. Así que para los que no conocen, esto surge como una iniciativa de la editorial antroposófica. Y tenemos una plataforma de contenido que es YouTube, donde ahí vamos subiendo material, contenido de valor que tiene que ver con la mitología, la historia, el arte, la religión, siempre desde la mirada de la antroposofía. Em, para los que no conocen a Rufo, él nació en España y desde joven se ha dedicado al arte y al pensamiento. Está formado en arte y antroposofía en Alemania. Fundó el Centro Perceval en Buenos Aires, donde enseñó escultura, mitología e historia del arte. Es fundador de la editorial antroposófica, que está dedicada a traducir la obra de Rudolf Steiner en español y ha dictado muchos seminarios en Argentina y México, formando profesionales en educación y salud. Es fundador de NITKE, un centro de formaciones y estudios antroposóficos en la Ribera Maya, y su misión actual es hacer accesible la antroposofía para que cada persona pueda integrarla a su vida cotidiana. Así que, bueno, estamos contentos, así que le vamos a dar comienzo a este nuevo ciclo. Muy bien, Silvina. Silvana, muchas gracias. El Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, según Rudolf Steiner, revela el misterio del nacimiento del alma humana más pura que ha existido sobre la tierra, el niño Jesús de la línea natánica, portador de la inocencia original del primer Adán antes de la caída. Este Evangelio no narra hechos externos solamente, sino la preparación cósmica para recibir al Cristo, el ser solar, que debía encarnarse en la humanidad. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es una gran alegría que estemos otra vez juntos en este momentito que yo me ubique, en este ciclo que damos comienzo hoy. Y antes de empezar con un tema tan especial para la humanidad como es todo lo relacionado con este niño y con este ser que posteriormente va a realizar sobre la tierra unos determinados actos. A mí me gustaría enmarcar primero nuestro marco actual, cómo estamos, como para después poder ir y entender de dónde venimos, ¿sí? Estamos en el siglo XXI, no sé si nos hemos dado cuenta, y el siglo XXI es completamente diferente al resto de los siglos. Y está marcado por hechos que realmente lo han preanunciado a lo largo de nuestra evolución cultural como humanidad. Se ha ido ya preanunciando que el siglo XXI traería a la humanidad conceptos totalmente nuevos, posibilidades no ni siquiera imaginables hace 50 años, hasta casi 30, tampoco lo podíamos imaginar, si bien estábamos ahí un poco pensando que podría venir, y hoy nos cayó así como una lluvia, ¿no?, de golpe, sobre todos nosotros, y nos ha puesto en una situación de desequilibrio. La humanidad está atravesando este desequilibrio justamente porque no se ha preparado o no se la ha preparado como se la debería haber preparado, o los hechos que han
se han manifestado a lo largo de la historia no se han interpretado en la forma en que se debían haber interpretado. Esto no era posible antes, pero sí fue posible a partir de un determinado momento. Por ejemplo, si nosotros buscamos, ¿no?, en orígenes arcaicos, en sabidurías precristianas, sabidurías muy antiguas de la humanidad, como puede ser esa sabiduría tan enorme que ha conservado la India, ¿no?, en sus Vedas, en sus libros sagrados, ahí se nos hablaba de que la humanidad, a partir de un determinado momento, entraría en una época de oscuridad. La época oscura, que ellos la nombraron con un nombre que nos es conocido, el Kali Yuga, y que duraría 5.000 años. Estas fechas, dentro de lo que eran las corrientes espirituales que cultivaban el conocimiento profundo de la humanidad a través de los centros mistéricos, se sabía perfectamente cuándo iba a iniciarse y cuándo iba a terminarse. Así como también proféticamente se sabía cuándo iba a aparecer sobre la tierra el portador, en este caso, el portador que iba a acoger en un determinado momento al ser espiritual, al logos cósmico, para que este logos cósmico pudiera llegar a la tierra. Estas son fechas, son conocimientos que siempre se han sabido, que se han mantenido ocultos en la cultura de la humanidad, porque se pensaba, y quizá con mucha razón, de que la humanidad necesitaba un tiempo para madurar, que poco a poco la humanidad tenía que ir desarrollándose culturalmente e intelectualmente también para poder acoger esas verdades que se necesitaban una cualidad anímica que no produjesen en el alma un shock, y este shock podía, en lugar de ir hacia lo positivo, convertirse en lo negativo. Una de las cosas fundamentales que era necesario que la humanidad alcanzara como un logro personal de todos los seres humanos, ahora me refiero a la humanidad occidental, por favor, porque si no entramos ahí, no, pero todavía en África, no, todavía hay pueblos, todavía es real, pero nosotros hablamos de que el impulso cultural de la humanidad, la antorcha cultural de la humanidad, tiene un ritmo, ¿sí?, y tiene un desarrollo a través de determinados pueblos que son los que van conduciendo o llevando la antorcha cultural de la humanidad para conducir a esta humanidad hacia los desarrollos espirituales que tiene que alcanzar. Entonces, esta humanidad supo desde la India que el Kali Yuga terminaría en el año 1899, ya que había empezado en el año 3001 a.C. Ese es el rango de este tiempo que tiene que ver con la evolución de la oscuridad, de esos 5.000 años de oscuridad, a través de los cuales la humanidad tenía que atravesar. Y justamente en esos 5.000 años, en el transcurso de esos 5.000 años, la oscuridad debía ser iluminada, pero desde adentro, no como una luz exterior, sino como una antorcha que debía emerger desde la oscuridad misma y desde ahí iluminar a la vida cultural y al ser humano hacia el futuro. Entonces, cuando nosotros decimos, ok, ¿qué pasó en la humanidad en 1899? O en torno a esos años. Si decimos la época de la oscuridad termina, la época de la oscuridad, ¿qué nos estaba diciendo? El ser humano ha perdido el contacto, la posibilidad de poder experimentar con plena conciencia de vigilia su realidad trascendente. Es decir, la percepción de quiénes somos como seres humanos y qué hay más allá de este mundo de Maya, de este velo de Maya, que nos impide realmente poder comprender, pero más que comprender, vivenciar comprendiendo una realidad trascendente. Claro, para la humanidad pasó desapercibido este hecho, sin embargo, algo sucedió que cambió el destino
de la humanidad futura, que le dio a la humanidad una nueva posibilidad de devenir consciente de sí misma. Y aquí hay algo que sorprende cuando nosotros lo vemos en la historia misma y vemos cómo a medida que fuimos alejándonos de ese origen, por supuesto que si hablamos de una humanidad, si el Kali Yuga comienza en el 3101 antes de nuestra era, todavía había mucha luz. La luz no se extingue de golpe. O sea, el descenso hacia el mundo de la oscuridad fue un proceso lento y gradual. Alcanzó su punto máximo en el punto medio y a partir de ese momento comenzó ahora la luz a querer manifestarse desde las profundidades de la vida de la tierra, de la vida cultural y de las profundidades del alma del ser humano. ¿Qué sucedió en el 1897? Casi ninguno de nosotros, todos lo sabemos, pero ninguno lo recordamos. La mayoría de las personas que están trabajando ya por un tiempo con la antroposofía no saben, pero deberían saber, que las puertas del mundo espiritual, que el Kali Yuga, fue vencido y superado en 1897. Y eso se consiguió porque la humanidad recibió desde el mundo espiritual, a través, por supuesto, de un ser humano en la Tierra, el método para poder penetrar y trascender, superar el materialismo, la conciencia del materialismo, y poder percibir el mundo trascendente como una realidad espiritual. Y esto sucedió con la publicación del libro de Rudolf Steiner, La filosofía de la libertad. Este libro, cuando se publica, muy poco conocido todavía, yo recuerdo una vez, hace años, ¿no? Porque yo ya soy un poco mayorcito y era joven, y esto me lo decía un señor un poco mayorcito también, me decía, Rufo, yo no sé por qué estamos tardando tanto de que el libro La filosofía de la libertad sea el libro de base en las universidades donde se enseña filosofía y letras. Debería ser el libro base, porque es que sin ese libro no se entiende al ser humano, no se puede entender al ser humano, porque hasta ese momento hemos desarrollado unas ciencias psicológicas que nos hablan de un ser sin onticidad, de un ser psicológico, de un yo psicológico, pero no de un yo real. Y el ser humano, queremos ser un yo real, nos experimentamos como un yo real, pero culturalmente hemos desarrollado una ciencia que estudia justamente al sujeto yo, pero todavía como un sujeto psicológico y no como un yo real y consciente. Entonces, el hecho de que en 1897 se publicara La filosofía de la libertad y que no casualmente Steiner la publica cuando tiene 33 años, no es casualidad tampoco que este libro la primera publicación se hizo en 1894, pero no fue trascendente, fue la publicación que se dio a conocer, digamos, fue la segunda edición en 1897. Bien. Ahora, uno dice, ¿por qué esta fecha? ¿Y cuál es el sentido cósmico, rítmico de esta fecha? Y claro, no lo podemos entender si previamente no entendemos sucesos anteriores. Cuando algo se tiene que manifestar en el tiempo correcto que ha madurado para poder ser sobre la vida cultural la parte, digamos, conducente. Pero previamente se ha tenido que preparar. Por eso Steiner dice, la antroposofía en el siglo pasado no es altamente demandada. El siglo pasado, todo el siglo XX, tiene la tarea, o tuvo la tarea, de consolidar que la antroposofía se encarnara en la Tierra. ¿Pero que se encarnara en dónde? Que se encarnara en lo que
podríamos decir lo que son las hijas de la antroposofía. Y las hijas de la antroposofía es la medicina antroposófica, es la educación Waldorf, es la agricultura biológico-dinámica, son los impulsos de renovación artísticos, son los impulsos de renovación sociales. Todo esto surge de ese impulso que durante todo este siglo se consolidó, ¿sí? Se tomó cuerpo como para poder en un determinado momento ponerse en la vanguardia de la vida cultural de la humanidad y empezar ahora sí a ser percibida. Y él dijo que esto iba a suceder al finales del primer tercio del siglo XXI. Que la antroposofía, o no la antroposofía, sino la ciencia espiritual, el conocimiento que la antroposofía tiene que brindar a la humanidad va a estar sedienta y hambrienta de este conocimiento a partir de al final del primer tercio del siglo XXI, pero que previamente tuvo un tiempo de preparación. Y yo quisiera, como hoy es el primer día que iniciamos este curso, poder sentar las bases para que tengamos un poco de soporte cultural que nos permita ir después siguiendo los procesos. Ahora estamos del futuro, de nuestro presente, hacia el pasado y después vamos a tener que venir del pasado en el movimiento contrario hacia el presente. Pero, ¿qué hitos podemos decir que han tenido una trascendencia tan grande en cierto sentido? O dolores de parto, por decirlo de alguna forma, no todavía trascendencia, dolores de parto parecidos en menor escala de los dolores de parto que estamos sufriendo nosotros como humanidad moderna. Todos, sin excepción, sabemos que estamos en tiempos de cambios, en tiempos de crisis, en tiempos de que no tenemos nada a lo que nos podamos agarrar dentro de la vida cultural, que somos conducidos, tironeados, que vamos para acá, que vamos para allá. No, es como si no tuviésemos piso debajo de nuestros pies. Cuando creíamos tener una verdad certera, un paradigma, al poco tiempo ese paradigma nos lo han quitado, nos han puesto otra vez en el vacío y otra vez estamos remando hacia lo desconocido. Es una humanidad realmente en crisis, pero es una crisis necesaria. Toda crisis que el ser humano pasa es para bien, para crecer. No viene una crisis para destruir, sino para poder ir hacia un camino de futuro. ¿Cuándo hemos tenido una crisis parecida? No en el mismo nivel, ¿sí? Van a ver por qué no es en el mismo nivel. Porque ahora es una crisis de conciencia donde lo que interviene es el yo real y la crisis previa donde se desarrollaba fue el yo psicológico. Esa es la diferencia. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a la Revolución Industrial o la Revolución Francesa o la época de la Ilustración. ¿Sí? Pero la época de la Ilustración se manifiesta en el 720 aproximadamente, pero no cae de golpe. ¿Sí? Previamente tuvo que desarrollarse ciertas ideas sobre la vida cultural de la Tierra que no eran todavía, digamos, las que tallaban la punta del iceberg de la vida cultural, pero que ya la estaban preparando. ¿Sí? Y sabemos que quien preparó, que todo se preparó, lo nuevo, incluso las ideas de la Revolución Francesa, no son genuinas de la Revolución de Francia, no son genuinas de Francia, son importadas de Inglaterra. Voltaire, ¿sí?, que es el iniciador principal de lo que tiene que ver con el nuevo concepto del ciudadano y de la Revolución Francesa, tiene que huir de Francia, tiene que ir a Inglaterra. En Inglaterra conoce a Locke. Locke es el primer filósofo del nominalista realista, ¿sí? Empirista, nominalista empirista, que da lugar en Inglaterra a que se libere de la presión del sur, de los países del sur, que impedían, por una cuestión cultural de fe, todo acto de trascender el conocimiento, ¿sí?, porque el ser humano estaba limitado en su conocimiento. Ahora lo explico. Teníamos una tensión
entre la Iglesia católica, la Iglesia hegemónica que conducía la vida espiritual de la humanidad, y que no permitía hacer determinadas investigaciones en los organismos, en la vida no se podía investigar, porque eran creaciones, eran criaturas, eran creaciones divinas. Y ninguna creación divina, el ser humano tenía el derecho de poderla profanar. Pero esto es una imposición que no es una imposición espiritual, es una imposición cultural, religiosa, desde el centro de poder, que en este caso era el Vaticano. Ahora, por hechos del destino, que a veces uno dice, bueno, es que el destino puede ser muy caprichoso, el destino puede jugar de determinadas maneras, bien y mal, el destino no se le puede encuadrar en términos de valores, porque no va por ahí, porque a lo mejor el destino tenía que ser así, pero no se tomaron las decisiones correctas que se tenían que haber tomado para que fuera así, entonces se perdió esa oportunidad y hay que buscar un camino que no es el más cómodo, que no es el más amable, pero para enderezar otra vez ese destino. Y ese destino se desarrolló cuando Inglaterra se libera de Roma. Y Inglaterra se libera de Roma cuando el rey Enrique VIII pide separarse de su esposa Catalina de Aragón porque quiere desposarse con Ana Bolena, porque dice que en realidad, bueno, no vamos a entrar en asuntos personales, pide la dispensa papal para que se le autorice el divorcio se niega porque no estaba dentro de la concepción religiosa, y entonces Enrique VIII decide separar a la Iglesia, a Inglaterra, de Roma, y crear entonces una religión cuyo poder, la cabeza de esa Iglesia, es el mismo rey. No es el Papa. La Iglesia inglesa, el rey, todavía el rey que tenemos, el rey inglés actual, Juan Carlos, sigue siendo, portando en sí los dos poderes, el cetro y el báculo. ¿Sí? El cetro real, como poder absoluto real, está la democracia, pero él representa esa fuerza, y el báculo que representa lo religioso. ¿Qué sucedió? Que cuando Inglaterra se libera del papado, de la influencia de la Iglesia romana, genera un espacio donde puede dedicarse a profanar los organismos vivos sin una carga ética moral. Y podemos entender al gran filósofo empirista, el primer científico empirista del cual tenemos, digamos, conocimiento, que fue Bacon de Verulam, donde él dice que en realidad el ser humano tiene el derecho de arrancar a los organismos de la naturaleza su secreto a fuego y ácido. Es decir, la investigación en un laboratorio, hay que arrancar el secreto a los organismos vivos con fuego y ácido. Eso se sigue haciendo hoy. Los grandes sufrimientos que estamos causando en los centros de investigación, en los laboratorios biológicos, siguen todavía en este principio. Claro, un ser que todavía está vinculado a una creencia de fe a las fuerzas divinas y que dice, bueno, pues es que esta es una naturaleza creada por Dios, yo no la puedo producir ese dolor. ¿Se entiende? Entonces, Inglaterra, al liberarse, al quedarse liberada, al tener el rey los dos poderes, puede desarrollar lo que fue la época del desarrollo industrial, no en cuanto a lo que es el liberalismo en lo económico, y también lo que es más fuerte, que en Inglaterra no se dio, que se va a dar en Francia. ¿Por qué? Porque en Inglaterra ya previamente antes los nobles habían creado una democracia donde al rey se le limitaban los poderes. Ahora imagínense Luis XV en Francia, que tenía poderes absolutos. Las monarquías europeas, todavía bajo el amparo de lo que es el báculo de Roma, del Papa, tenían esa protección
¿no? De absoluto, digamos, poder sobre sus súbditos. Sin embargo, empieza a despertarse en el ser humano algo que vamos a ver por qué y sucede en esa época. Pero simplemente le estoy poniendo este marco primero para que después podamos entender por qué las cosas suceden en unos años y no en otros. Y por qué podemos esperar nosotros como humanidad de nuestros próximos años futuros. ¿Qué va a suceder? Bueno, debería suceder lo mejor que deba suceder, pero eso no lo podemos afirmar porque depende de nosotros. Depende que lo entendamos y lo realicemos, depende de que cada vez más seres humanos despierten a una conciencia totalmente individual, pero al mismo tiempo respetuosa por el ser humano y por el mundo. O sea, es decir, trascendamos el empirismo materialista y tomemos las ideas que vienen de la antroposofía como ideas fundantes para una nueva cultura y una nueva sociedad. Pero vamos a ver un poco esta película para que nos podamos ubicar justamente en nuestro tiempo. Todo lo que tiene que ver con el sistema evolutivo, todo lo que evoluciona, los organismos vivos, y los organismos vivos no solamente son los órganos individuales, sino también son los organismos jurídicos, ¿sí? Y en los organismos jurídicos podemos tomar una nación, podemos tomar una empresa, podemos tomar un emprendimiento, podemos tomar cualquier cosa de la manifestación que hagamos que se va a mover si hay actividad orgánica, vida, respetando una serie de leyes. Y toda la evolución se desarrolla en un ritmo. Ese es el ritmo septenario o el ritmo del 7. ¿Sí? Este ritmo del 7 es el que conduce toda la evolución orgánica. Lo podemos ver, por ejemplo, que cuando el 7 concluye, algo nuevo comienza, otra vez desde el 1, con una nueva cualidad. Por ejemplo, lo podemos ver en la música, ¿no? Tenemos 7 escalas musicales, termina la séptima, viene una octava, pero una octava es una primera en una escala diferente. ¿Por qué este ritmo del 7? Porque el ritmo del 7 es el ritmo que regula todo lo que tiene que ver con los procesos del desarrollo orgánico. Y la Tierra es un organismo, el ser humano es un organismo, y la vida cultural es la manifestación sobre la Tierra de este organismo que se está desarrollando, que es el ser humano. Y que a su vez la Tierra está en una plena armonía con el universo, y a la vez el universo está en una plena armonía en lo que se encuentra detrás del universo, porque lo que nosotros percibimos del universo material no es el verdadero universo. ¿Sí? El verdadero universo se encuentra más allá de toda manifestación material donde está la intencionalidad. Es decir, podríamos decir lo que es el mundo de lo supra-espiritual, lo que se encuentra más allá de lo manifiesto. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos esto y ahora nos remontamos un poco a esos grandes sabios que la humanidad ha tenido en cada una de sus épocas, y por ejemplo tomamos a Platón, él nos dice que en realidad la evolución del ser humano y de la Tierra como planeta y como proceso está regulada por fuerzas solares. El Sol es el que determina, el que regula, el que influencia, el que hace posible que sobre la Tierra se produzcan los cambios necesarios para que la Tierra, y en este caso el ser humano sobre ella, encuentre la posibilidad de ir poco a poco acercándose cada vez más hacia su propio ser, hacia su propia interioridad. Y dice que este Sol, que para nosotros es una estrella para la vida planetaria, pero él dice que en realidad para el zodíaco el Sol es un planeta. Así como para nosotros, para la vida planetaria, el Sol es una estrella, ¿sí? Y los planetas orbitan en relación a ese Sol, y la vida de ese Sol a través de los planetas se van modificando, lo mismo sucede con el Sol con relación al zodíaco. El Sol, para el zodíaco, es un planeta que se mueve
alrededor de ese círculo zodiacal de 12 signos. Y Platón, que fue el último gran sabio, Platón fue todavía un iniciado en los misterios antiguos, no fue un teórico, ¿sí? Aristóteles podemos decir que ya era bastante más teórico, Platón todavía era sabio. Steiner dice que en Platón la humanidad tuvo al último sabio y en Aristóteles al primer filósofo. Esa polaridad es importante meditar sobre ella. Él dice que en realidad el Sol tarda 25.920 años en hacer este círculo completo de los 12 signos zodiacales. Pasa y tiene un ritmo y un movimiento. Y desde que nosotros tenemos una humanidad sobre la tierra firme, la humanidad de la tierra firme, la humanidad que sale de las aguas de la Atlántida, que ahí todavía era enormemente vital, sino que entra en un proceso de solidificación, es lo que nosotros empezamos a poder contar cuando el Sol entra en Cáncer. Es por primera vez. Antes del inicio del Sol en Cáncer, no sabemos lo que estaba, porque era todavía un cosmos espiritual. Pero a partir de la salida de la Atlántida, a partir de que el agua y el aire se separan, ¿no? De ahí tenemos la señal del arco iris, que aparece por primera vez cuando el aire y el agua se separan. El agua desciende más hacia lo mineral y el aire asciende más hacia lo gaseoso y se forma esa señal, aparece esa señal en el cielo del arco iris. Significa que a partir de ahí hay un nuevo comienzo. El Sol está en Cáncer. Y en Cáncer se desarrolla con las fuerzas de Cáncer lo que tiene que ver con toda la cultura que nosotros conocemos, que nos está viniendo como reverberación del hinduismo, de la antigua India. Pero todo lo que está escrito en la Vedanta o en los Vedas es algo que se escribió muy posterior, ¿sí? Como 4.000 años después. Las enseñanzas antiguamente se transmitían por palabra, de maestro a discípulo y de experiencia espiritual. No se transmitían todavía por crónicas, porque no estaba inventada todavía la escritura. La escritura se inventa muy posteriormente. Pero ahí tenemos entonces el Sol en Cáncer. Ese Sol en Cáncer tiene una duración, porque si tomamos 25.920 años y lo dividimos entre 12, nos dice que más o menos, para hacerlo nosotros ahora con matemáticas secas y muy... ¿sí? Que tienen 2.160 años. Es decir, que cuando transcurren 2.160 años y el Sol abandona el ámbito zodiacal de Cáncer, va a entrar en el ámbito zodiacal de Géminis. Y por supuesto va a tener que producir sobre la humanidad cosas completamente distintas porque son las fuerzas de Géminis, ¿sí? Las fuerzas de la dualidad. El hindú que decía, todo es Brahma. El mundo exterior es ilusión, lo único real, o sea, el único concepto que abarca es Brahma. Ahora vienen los persas y nos dicen, no, hay una polaridad. La unidad se convierte en polaridad. Se empieza a vivenciar, a diferenciar lo unitario en fuerzas polares y de ahí viene la gran enseñanza de la Persia antigua, que no es la que conocemos en la historia, sino que es mucho anterior a esta, donde aparece por primera vez Zaratustra, y ahí habla entonces de esa oposición de esas fuerzas, de Aura Magdao como el espíritu solar, el Sol, que tiene que llegar poco a poco a la Tierra, enseña, es el primer ser humano que enseña a la humanidad a convertirse de nómada en sedentaria. ¿Qué significa convertirse de nómada en sedentaria? De dejar de vagar por el mundo estelar con los rebaños, afianzarse en una tierra, en un espacio de tierra, y construir sobre ese espacio de tierra su sostén y su futuro. Y al hacer eso, también abrir a que esa tierra se espiritualice, se compenetre de las fuerzas solares. Eso es cuando se abre el surco para sembrar la semilla. Lo que el persa sentía y percibía es, estoy abriendo la tierra, y dentro de la tierra también mi alma, a que las fuerzas solares, a que el sol entre en la tierra. Y
crea la primera cultura. Pero también las fuerzas antagónicas, representadas en Aura Mainyus, o Ahriman, si ustedes quieren, posteriormente se le nombró Ahriman, no en la primera Persia se le nombraba Aura Mainyus, después se le nombró Ahriman. También es la fuerza de la oscuridad, aquel que no quiere, que no permite que en su mundo de oscuridad se ilumine por una luz que en realidad le va a destruir. Pero Ahriman quiere ser destruido. Él anhela ser destruido por esa luz, porque no está cómodo donde está. Está teniendo que hacer algo que no es lo que quiere hacer. Pero bien, eso más adelante quizá podemos resolver el tema, para no entrenar mucho. Después de Géminis, el Sol entra en Tauro. Y con Tauro aparece entonces la Trinidad. ¿Y dónde aparece por primera vez la Trinidad? En Egipto. ¿Sí? Osiris, Isis y Horus. Pero ya en Egipto aparece una cualidad muchísimo más íntima. Aparece por primera vez un sentimiento de subjetividad, de pertenencia a uno mismo, pero todavía muy comunitario, muy en el alma del grupo, ¿no? Muy unido al alma del pueblo egipcio. Por eso el faraón era el padre, el responsable, el cuidador de todo su pueblo. También el faraón ostentaba los dos poderes, el real y el sacerdotal. Después va a venir el siguiente punto. Y el siguiente punto es la cultura Grecia y Roma. ¿Cuándo aparece? Cuando el Sol deja el signo de Tauro y va a entrar en el signo de Aries. ¿Sí? El signo de Aries ahora va a representar algo completamente nuevo, que no se podía desarrollar en el signo de Tauro, si bien en el signo de Tauro ya se preanunció, ya se veía que se iba hacia algo diferente a lo que ya estaba, pero todavía no se podía desarrollar. Es en Grecia y aparece entonces el 4. ¿Y el 4 qué va a ser? Politeísmo. El 3 es el alma humana, ¿no? La primera capacidad del alma humana. El 4 aparece el politeísmo griego, ¿no? Varios dioses, cada planeta es un dios, cada zodiaco tiene su divinidad, aparece un mundo nuevo. Y esto aparece entonces también en un determinado tiempo, porque se van sumando siempre 2160 años. ¿Y cuándo marca que la época griega comienza? Cuando la época asiática o el mundo antiguo tiene que dar paso al mundo nuevo. Y eso está marcado en la historiografía de la humanidad en lo que conocemos como la Guerra de Troya. La Guerra de Troya es la confrontación del mundo del pasado a través del Asia y el mundo juvenil griego que porta el futuro, que va a conducir la humanidad hacia un nuevo estadio. Eso sucede en el año 747 antes de nuestra era. Es cuando el Sol entra entonces en el signo de Aries. Y es bajo el signo de Aries que tiene que llegar a la Tierra la luz. El Sol, bajo el signo de Aries, tiene que nacer en la Tierra. Y eso se produce, sabemos, en el año 0 de nuestra época. Pero como eso ya pertenece al cristianismo, lo vamos a ver después. Ahora vamos a seguir esta línea de pensamiento para llegar al momento actual y después volver atrás. ¿Cuándo terminan los 2160 años? Si nosotros tomamos una duración de 2160, ¿qué año nos da? Pueden hacer, no hace falta que hacer la cuenta porque estamos de atrás y de adelante, lo hacen en la casa. Da el número 1413 de nuestra era. ¿Y qué sucede en el 1413 de nuestra era? La humanidad culturalmente se desarrolla el Renacimiento. ¿Pero el Renacimiento qué es? Acá les voy a contar algo
que es muy interesante, porque la vida cultural cuando la podemos vivir en forma dinámica, en forma de, sí, de Spannen, ¿no? Como dicen los alemanes, se ilumina y aclara todo lo demás. Estamos en el 1413, el Renacimiento. Fíjense, vamos a dar solamente un ejemplo para entender de qué se trata el Renacimiento. Lo vemos a Miguel Ángel. En un determinado Miguel Ángel viene de Roma, llega a Florencia y ahí en Florencia hay un pedazo de mármol que no servía para nada. Ningún escultor sabía qué hacer con ese pedazo de mármol. Esto, no podemos hacer nada, ni siquiera un obelisco podemos sacar de aquí. Y Miguel Ángel lo pidió a la ciudad de Florencia, bueno, dénmelo. Y la ciudad de Florencia le dio a Miguel Ángel ese bloque de mármol. Miguel Ángel se encierra con ese bloque de mármol en su taller. Y claro, Miguel Ángel ya era conocido en Florencia, ya había generado, ya había creado la Pietà, o sea, ella era una personalidad, una persona muy querida en Florencia, muy odiado en Roma, pero en Florencia era su ciudad, era muy querido. Entonces se encierra en su taller y pasa un tiempo y todo el mundo se pregunta, ¿qué hace Miguel Ángel en su taller que no deja ver a nadie lo que está haciendo? Bueno, cuando Miguel Ángel considera que ya ha terminado, muestra su obra a la ciudad de Florencia. La ciudad de Florencia queda totalmente embelesada con esta obra de Miguel Ángel y decide festejarlo como no se ha festejado a ninguna escultura conocida en la humanidad. Lo acompañan desde el taller de Miguel Ángel hasta colocarlo en la Plaza de la Signoria en Florencia, en procesión, y esta procesión se festeja más o menos durante 15 días. ¿Y cuál es la obra que Miguel Ángel mostró a Florencia? Su David, el David de Miguel Ángel. Claro que el David de Miguel Ángel no es el David de Donatello y no es el David tampoco de la Biblia, porque el David de la Biblia nos dicen que tiene 14, 13 años, es un adolescente. El David de Miguel Ángel tiene 20, 21 años. ¿Sí? Momento donde la identidad humana del ser humano se hace presencia en la tierra y en el alma y se le percibe como una individualidad, como un yo. Y eso, ¿qué es este yo? ¿A qué tiene derecho este yo? Para que genere lo que ha generado después, porque toda nuestra cultura posterior a esto no es otra cosa más que el querer afirmar el yo, sus propios principios. Pero ¿de dónde le vienen? Y acá no lo podríamos entender el Renacimiento si no entendemos a los templarios. Los templarios es una orden religiosa de monjes guerreros que en la historia nos cuenta que sí, que bueno, se crearon para proteger los caminos de la Tierra Santa para los peregrinos. Sí lo hicieron, era una de sus tareas. Pero no era aparentemente la tarea fundamental de la Orden del Temple. La Orden del Temple, la tarea fundamental era cristificar la tierra de Europa. ¿Y cómo se cristifica? ¿Cómo se introduce al Cristo en un mundo telúrico? Ellos ayudaron, primero fueron los primeros banqueros. Tenemos una banca totalmente diferente a la banca que tenemos ahora. Queremos volver otra vez a una banca templaria y seguramente que la vamos a conseguir, no esta banca egoísta que tenemos. ¿Para qué eran ellos banqueros? La mayoría de las catedrales de Europa se construyeron con los templarios. Los templarios financiaron esas enormes obras de catedrales, pero no solamente construyeron las catedrales, construyeron caminos, pero no solamente construyeron caminos, sino desbordaron y pasaron tierras pantanosas a tierras fértiles. O sea, hicieron que Europa, todo Centro Europa, Francia y también parte de España, entraran en un proceso de cristianificación. Pero todavía tenían algo más, y esto es lo que nos importa para nosotros. Y ellos, yo lo voy a decir con mis palabras, y pido que se entienda que son mis palabras y que no se repita por ahí, porque así Steiner no lo dijo y tampoco los templarios. ¿Sí? Lo hicieron y yo simplemente lo que pongo es decir, mira, ¿cuál era el temple del monje templario que estaba actuando? Y ellos decían,
Si nosotros miramos, por ejemplo, en la sociedad europea, que todavía estaba construida por lo que es la aristocracia y la clase burguesa más bien artesanal. Ahora, hay muchos talentos que se están desperdiciando. ¿Por qué? Porque no tienen los medios suficientes para poder desarrollarse. Hay muchos talentos, todas las naciones tienen muchos talentos. ¿Dónde tienen sus talentos? En sus hijos. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos que nuestros mayores talentos, digamos, están en nuestros hijos, ahora hablo como nación, ¿cuál es lo que yo debería hacer como nación? ¿Cuál sería mi primera responsabilidad? Darme cuenta de que si yo dejo un talento que no dé fruto, quien más pierde es la nación. Porque yo pierdo eso. Imagínense no tener un pastel, no tener a tantos sabios, tanta gente que no ha podido dar a la humanidad lo que debería haberle dado, simplemente porque la clase gobernante estaba en una actitud que no lo podía comprender o era demasiado egoísta para permitirlo. Los templarios, como habían decían, no, el yo humano tiene que asumir la responsabilidad de crear, de hacer que esta tierra se transforme en un sol. Es responsabilidad del ser humano transformar a la Tierra en una estrella. Pero para transformar a la Tierra en una estrella, el ser humano solamente lo puede hacer con su actividad, con su trabajo, con el amor por la Tierra. Entonces, ellos veían que en un futuro muy cercano, el yo iba a despertar a su autoconciencia y iba a querer por sí mismo realizar, asumir las tareas que le corresponden como yoidad. Pero esto sucede, los templarios están en un siglo y medio, ¿no?, antes del Renacimiento. Se preparó el Renacimiento con la base espiritual de cristificar por medio de los templarios Europa. Los templarios, porque otras órdenes o grupos humanos como los cátaros, los albigenses, los maniqueos, ya fueron impedidos en su misión antes. A los templarios también se les exterminó, ¿no? Ahora, estamos entonces en este 1413, donde, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos cuenta el Renacimiento? Chicos, despierten, no se fijen ya en lo que son como seres genéricos que vienen de una línea de sangre. Empiecen a percibirse como seres individuales, genéricos, individuales que vienen de una línea de espíritu. El yo no nos lo pueden dar nuestros padres. El yo no lo podemos transmitir a nuestros hijos. Les podemos transmitir solamente las estructuras corporales para que este yo se pueda desarrollar, pero no le podemos dar su ser, su identidad. ¿Sí? Y esto lo podemos observar diciendo, es que mi hijo no se parece nada a mí. Pues claro, qué suerte que tu hijo no se parece a ti. Deberías estar contento de ver en tu hijo que es una individualidad en sí misma y que tiene su propio destino. Entonces, esto es el tiempo del yo. Ahora, el yo tiene que asumir sus tres principios básicos. Un yo no puede desarrollarse si no elabora, si no se transforma lo que es el ámbito más cercano que lo acoge. Y el ámbito más cercano que acoge al yo no son las estructuras corporales, son las estructuras anímicas, es el alma. Por eso Steiner dice que el yo vive en el centro del alma, vive como centro en el alma. Pero el alma no es una creación, es una, así como el cuerpo no es una creación del ser humano, sino heredada, mejorada, transformada, todo eso lo aceptamos, el alma también le viene dada, no con la misma magnitud que el cuerpo, pero sí, germinalmente ya le viene dada. Y el germen de esa alma es divino. Lo mismo que el germen de las estructuras corporales pertenece al mundo divino, a los dioses. Ahora, el yo tiene que hacerse cargo de ese alma. ¿Y cuál es la primera alma? ¿Cuál es la primera envoltura en cual el yo tiene que hacerse consciente de sí mismo?
Si vamos a la vida cultural, otra vez lo vamos a encontrar en la época donde esta primer cualidad del alma, que está en la llama el alma sensible, yo les voy a decir más bien que piensen en el alma senciente de los sentidos, de la percepción, ¿sí? Porque es mucho más cercano este concepto y es el concepto que se desarrolló en la época cultural de Egipto fue el desarrollo de la primera cualidad del alma sensiente o el alma sensible. Y toda la cultura egipcia estaba conformada para que el ser humano pudiese percibir una imagen de su propio yo, que todavía estaba muy fuera, estaba en el mundo espiritual, no había descendido al alma, pero ya lo percibía como una imagen y lo percibía en Horus. Y para no alargarme mucho acá, porque si no, no vamos a avanzar, sí tengo que decirles de que Egipto, como todos los grandes imperios o grandes culturas, tiene que mostrar un quiebre, tiene que mostrar una fisura, tiene que mostrar una herida o una grieta, llámenlo como quieran, ¿no? Y una grieta, una herida es cuando algo sucede que se opone a lo existente, a lo que viene por herencia, a lo que viene por tradición, a lo que siempre hemos dicho, bueno, pero es que para todos es más cómodo, dejemos el mundo del pasado porque era mejor que el mundo que tenemos. Siempre el mundo pasado, ¿para qué nos vamos a complicar? Era un mundo mejor. No, el mundo pasado no era un mundo mejor. Era un mundo acorde a las necesidades que teníamos en ese mundo pasado. Bueno, en Egipto se produce la grieta, se produce el quiebre con el faraón Ejnatón. ¿Sí? Ejnatón, ¿qué hace Ejnatón en Egipto? Egipto está bajo la custodia del dios Atón y de los sacerdotes. El dios Atón es un dios totalmente unipersonal, es totalmente genérico. Ahora, Ejnatón experimenta en sí al yo íntimo que da sentido a lo individual, que da sentido y lo entiende como un espíritu solar, como un yo, como un dios solar. ¿Y qué decide? Decide que ese principio yoico, que es un principio nuevo, debe superar a todo lo anterior, y lo anterior hay que desecharlo para permitir que las fuerzas yoicas de este sol, que ya se preanuncia en el alma humana, se pueda desarrollar. Claro, esto hace que se pone en contra de todo lo que es la tradición de los dioses nacionales que se veneraban en Egipto, sobre todo en la raza sacerdotal. La raza sacerdotal pierde poder, pierde derecho, ¿sí? Porque si nos estamos hablando ahora de una nueva entidad espiritual, un dios Atón, ¿no? Y no Amón, que es individual, es un dios de la individualidad, entonces nosotros aquí estamos de más, estamos sobrando. ¿Sí? Y de hecho, estaban sobrando. Pero con el tiempo, Atón, o Ejnatón, no pudo imponer ese culto en Egipto porque no había todavía una cantidad de almas humanas que pudiesen experimentar eso con la fuerza que lo experimentaba. No tenía la posibilidad de encontrar, digamos, en nuestra terminología actual, una masa crítica para poder sostener esos nuevos principios. ¿Y qué pasaron? Que los viejos poderes lo terminaron venciendo y terminaron tratando de borrar el nombre de Ejnatón de todo Egipto. O sea, donde estaba un monumento a Ejnatón había que destruirlo. Se trató de destruir absolutamente todo, pero nunca se puede destruir todo. Siempre quedan vestigios. Y nosotros como humanidad hemos heredado eso. Entonces, ahora, cuando el yo del Renacimiento, que es este mismo yo de Ejnatón, este sentimiento yoico, desciende al alma sensiente, tiene que vivir el alma sensiente como un ritmo natural. No puede encarnarse lo mismo que el niño tiene un proceso, ¿no? Primero gatea, después habla, después piensa. El ser humano tiene que entrar primero en la cualidad más íntima del ser, del alma, y tenemos que encontrar una cierta correspondencia entre el antiguo Egipto y los primeros años del desarrollo del Renacimiento. ¿Qué tiempo tiene de duración el Renacimiento? Más o menos podemos decir que el Renacimiento termina con la Revolución Industrial, con la Revolución Francesa, con las ideas de la Ilustración.
Ahora, si nosotros tomamos y decimos, ok, está muy bien los ritmos del 7 para dividir el 12, pero también hay un ritmo que el 7 se deja dividir. ¿Y cómo dividimos el 7? Bueno, si nosotros decimos, ahora tenemos un cosmos, un año platónico, que tiene una duración de 2160 años, ¿sí? Y lo dividimos en 7 grandes ciclos, porque son los ciclos donde las fuerzas del alma del yo humano va a ir experimentando esas fuerzas cósmicas, nos va a dar una cifra de 308 años y un cuarto. Es decir, 2160 años, si lo dividimos en 7, nos da 308 años y un cuarto. Es decir, que la evolución, todas las evoluciones anteriores, toda la evolución de un alma que ahora estamos desarrollando, como Egipto desarrolló la fuerza del alma sensiente o sensible, que tardó 2160 años, en un determinado momento hace la crisis, hace la grieta, que va a ser en el tránsito del 4 al 5, porque es la época de la identidad, y después termina entregando, digamos, su impulso cultural a los nuevos, que son los griegos. Ahí han pasado 7 épocas y ha terminado un alma. 2160 años y 7 épocas, ahora se tienen que repetir en un ciclo de esos 7. ¿Se entiende? Esos 2160 años que duró toda la evolución del alma sensiente de la cultura egipcia, asirio, caldeo, babilónica, no solamente en Egipto, ahora se va a repetir o se va a contrañir en 308 años, que es dividir la duración de 2160 años que dura la evolución de un alma natural en 7 etapas. Entonces, la ley espiritual dice que para poder desarrollar lo nuevo, primero hay que recapitular lo viejo con las fuerzas de lo nuevo. Es decir, ahora tenemos que recapitular todo lo que fue la cultura egipcia, pero con las fuerzas de Ejnatón, las fuerzas del yo, las fuerzas que aparecen en el Renacimiento. Pero en el Renacimiento, en la vida social y cultural, se debe ver los poderes que gobernaron Egipto. ¿Y dónde estaban los poderes que gobernaban en Egipto? El faraón y los sacerdotes, porque a Ejnatón lo anularon. ¿Sí? ¿Quién fue en el siglo XV las personalidades a nivel regio más importantes de ese mundo? El sur de Europa. El emperador Carlos V, Felipe II, dueños y señores de toda la tierra conocida, y el Papa en Roma. Italia y España, los países del sur, son los que están desarrollando esa primera, y se les ve que tienen un carácter de alma sensible, de alma sensiente, de alma perceptiva. ¿Sí? Todavía mantienen lo hegemónico, lo patriarcal, lo cuidado, la humanidad niña, no, hijo, no puedes crecer, sométete. A los únicos que no pudieron someter fueron a los artistas. Eso fue muy interesante. Bien, entonces, si nosotros sumamos ahora a 1413, le sumamos 308 años y un cuarto, ¿a qué momento de la historia llegamos? 1720, la época de la Ilustración. ¿Qué significa? Que se está repitiendo lo mismo que sucedió en Grecia. ¿Quién es realmente de las naciones europeas la más griega? La más racional. Porque en Grecia se desarrolló la filosofía racional, el pensar lógico. ¿Qué país europeo lleva la antorcha en la razón, que incluso crea a la diosa de la razón, eleva a la diosa de la razón humana al estado de divinidad? Francia. Francia, que lucha por medio de la Revolución Francesa con los poderes absolutos del monarca, o sea, lo viejo, lo antiguo, el faraón,
y el sacerdote hay que terminarlo. No sé si ustedes saben que los pobres obispos y clérigos en Francia sufrieron enormemente porque los convirtieron, les quitaron su investidura y dijeron, no, ya no puede nombrar un obispo a un sacerdote. Al sacerdote lo nombra la autoridad pública, el alcalde o quien sea. No, ¿qué es eso de que sometieron a la religión bajo el poder absoluto de las nuevas fuerzas que se tenían que desarrollar y el nuevo concepto de ciudadano? Si ustedes leen a Rousseau con el contrato social, se van a dar cuenta que está hablando de estas cosas. El Emilio de Rousseau habla de estas cosas, ¿no? Bueno, ahora el ciudadano, no ya el yo, el ciudadano, ¿sí? Porque al yo no se le ha dejado madurar, pero al ciudadano toma la hegemonía de la vida cultural. Crea sociedades, crea estados laicos, donde empieza a determinar qué es lo que más le conviene, cómo se ordena, y eso trajo muchísimos problemas, porque no podemos decir que realmente la época de la Ilustración en Francia no causó dolor, o sea, causó guerras en Europa, pero bueno, Europa lleva guerreando y matándose entre ellos prácticamente desde que se fundó, ¿no? Primero era la lucha con los del norte, después las luchas entre ellos y después continuaron. Es el destino de Europa, pero siempre se dice, Europa está regada, no hay un lugar de la tierra europea que no haya sido regado con sangre de sus hijos, ¿no? Es un territorio enormemente castigado. ¿Por qué? Porque tenían que enfrentar determinadas cosas. Pero bueno, y ahora llegamos al 1720, la Ilustración, la Revolución Industrial. ¿Sí? Imagínense lo que fue la Revolución Industrial para una sociedad agraria. No podemos establecer un paralelismo nosotros. Estamos ahora con un temor enorme, pero la humanidad pasó por ese temor enorme. La humanidad fue desarraigada de su vida natural con la tierra y traída y metida en una ciudad, en un cubículo de 4x4, en un desarraigo de su vida sociocultural, ¿no? De los campos hay que traer a las personas a las ciudades, personas que vivían en un ritmo telúrico, acompañando, porque su vida era natural, generalmente con los procesos de su actividad laboral, a horas de trabajo, de fábrica, o sea, todo eso, y al mismo tiempo el desempleo de que el campo empezó a quedarse sin poder sostener a sus hijos o a sus trabajadores. Y uno puede decir, bueno, y sin embargo, ¿qué pasó? Hubo más trabajo y la humanidad creció. ¿No se dan cuenta que estamos en un quiebre parecido? ¿De qué nos atormenta ahora? Estamos con la inteligencia artificial nos vamos a quedar la humanidad, ¿qué va a hacer? Oye, nos van a dar un sueldo a cada uno de nosotros y vamos a ser felices, porque nos lo merecemos, caramba. Ya está bien de trabajar, llevamos trabajando mucho tiempo, si es que se llega a eso. Y si no se llega a eso, se van a crear nuevos puestos de trabajo. La humanidad siempre va a encontrar. Pero es el mismo temor o parecido. ¿Por qué? Porque del 1720 al 2000, hasta que la evolución del alma racional termina, y el alma racional tiene que aportar a la conciencia de la humanidad el concepto de yo psicológico, lean a Freud, ¿sí? Lean a Kant, lean a Marx, leamos a cualquiera de los referentes culturales donde todo se está negando el mundo de lo trascendente, el mundo del yo, de la identidad propia, de lo verdaderamente real, entra en proceso de oscurantismo. No, es el mundo trascendente y sométete al mundo de la fe o al mundo del deber, ni siquiera al mundo de la fe, el mundo del deber. Y la humanidad desarrolla entonces una cultura intelectual fabulosa. Pero si nosotros comparamos la cultura griega, el desarrollo cultural, del desarrollo del pensar lógico, y lo comparamos con la cultura proveniente del Asia, nos vamos a dar cuenta que los griegos desarrollaron una cultura intelectual maravillosa. Pero si nosotros tomamos ese mismo principio y lo llevamos a cómo era la humanidad en el siglo
en la época anterior, en los 308 años anteriores, y si le quitamos el Renacimiento, que se fue la luz nada más, era una humanidad totalmente entregada, sometida a la vida del poder establecido. No tenía un desarrollo cultural. Incluso la Iglesia no lo permitía. Cuando se quería hacer un avance cultural, veamos a Giordano Bruno, Copérnico, Galileo. Bueno, tenemos la historia llena. Ahora, en un determinado momento, la Iglesia ya no puede ejercer presión. ¿Por qué? Porque, como les dije al principio, Inglaterra está del otro lado que ya lo permite. Entonces, muchos, después viene el protestantismo en Centro Europa, ¿no? Con Lutero, se traduce la Biblia, se alfabetiza a toda una humanidad porque se considera que es un derecho, porque para poder ser creyente necesito leer la Biblia. En el catolicismo decían, no, el cura te dice lo que tienes que creer y punto. En el protestantismo dice, no, tú tienes que leer directamente la sabiduría sagrada para que tú puedas ser autónomo, y se genera, bueno, toda esa humanidad que tenemos. Y ahora llegamos, termina la evolución del alma consciente en el alma racional, y si sumamos a 1720, 308 años y un cuarto, ¿qué año les da? 2029-2030. ¿Sí? No nos parece que nos están contando las cosas ¿qué es lo que tiene que pasar ahora? Ahora ya el alma consciente, el yo, ya no tiene que repetir ninguna historia, ahora tiene que crear lo nuevo. Ahora tiene que convertirse en un creador de la nueva humanidad. Ahora ya no puede depender de autoridades ni eclesiásticas ni políticas. ¿Por qué el mundo de la política está tan desvirtuado y el mundo de la religión está tan desvirtuado? Y sin embargo seguimos siendo una cultura profundamente cristiana. No hemos dejado de lado los valores cristianos. Hemos dejado de lado la religión, la autoridad, pero no los valores que hemos incorporado, porque somos una civilización que hemos heredado valores que defendemos como humanidad occidental, y son los valores que hemos heredado profundamente del cristianismo, que no son los valores heredados del judaísmo, que es otra de las cosas que vamos a ver en este ciclo durante los 8 años. La diferencia entre cristianismo y judaísmo, a pesar de que el judaísmo se corrió demasiado tiempo dentro del cristianismo. ¿Sí? Y tenemos más a Jehová que a Cristo. Pero ha llegado el momento en que la humanidad ahora tiene que tener a Cristo, no a Jehová. Jehová ya cumplió su tarea. Eso de ojo por ojo, diente por diente, eso de los 10 mandamientos, esto puedes hacer y esto no puedes hacer, eso va contra la libertad. Ahora, la humanidad nueva tiene que elevarse, como yo le dije al principio, al mundo del espíritu, trascender lo sensorial y encontrar lo real en el mundo espiritual y la ética en el mundo espiritual, que va a ser una ética cristiana. Por supuesto que va a ser una ética cristiana, muchísimo más cristiana que ahora. ¿Por qué? Porque no nos va a quedar más remedio que convertirnos en buenos seres humanos. Porque por la ley evolutiva es así. Hay un ejemplo de Steiner que dice que en realidad ya el alma siente misericordia, el alma humana. Habla en general, ¿no? Pero que todavía el yo está ahí en su maraña, ¿no? Está atrapado entre sus impulsos, sus deseos, sus pasiones, su inconsciencia, su poca claridad, y dice, bueno, a veces es tan fuerte que ya emana. ¿Qué nos pasa cuando pasamos al lado de un ser humano que nos muestra una necesidad? A cada uno de nosotros. No somos indiferentes. Nos podemos hacer los duros y decir, ah, bueno, se lo merece, yo me voy. Ya, pero ya, bueno, se lo merece, ya me ha tocado. Yo no he pasado, ya lo he visto. Pero si yo soy un poco sensible y a lo mejor mi situación me lo permite, a lo mejor incluso puedo meter mi mano en mi faltiquera o en mi cartera y entregarle una moneda. Y con eso ya me siento más o menos feliz, bueno, he cumplido. Todo eso está muy bien. Pero ¿qué pasará cuando llegue el día que un ser humano pase al lado de otro ser humano
y que ese otro ser humano tenga una carencia, una necesidad, y yo la experimente tal cual la está experimentando él, y yo no pueda saciar ese dolor hasta que no socorra el dolor ajeno. Ahí sí estamos hablando de algo completamente nuevo. Ahí sí estamos hablando de fuerza nueva que me vincula con el otro fraternalmente. Ahí sí estamos hablando de un nuevo principio que tiene que empezar a manifestarse. Y cuando eso se empiece a manifestar, vamos a crear sociedades humanas que van a tener ese cariño. Van a ser sociedades humanas legítimamente cristianas. Ahí sí le vamos a poder decir, el Cristo ahora está presente en los seres humanos que se perciben a sí mismos como hermanos. Y todo esto es la humanidad que nosotros estamos ahora. Esto nos está tocando. Somos la humanidad del 2030. ¿Qué significa? Que estamos alcanzando de que el alma consciente va a tener ya que manifestarse en sus fuerzas y no repetir lo que fue ya pasado. Ahora tiene que crear. Lo nuevo no lo podemos sacar del pasado. El pasado queda atrás. Lo nuevo no sabemos cómo va a ser esa sociedad. Hay sociedades que ya lo barruntan, ya lo preanuncian, ¿no? Hay pueblos que, por supuesto, dentro de lo que es el proceso de desarrollo de los pueblos, también es una escalera, ¿no? No podemos decir que todos los pueblos occidentales estamos al mismo nivel, ¿no? Porque no sería correcto. Pero los individuos sí. Una cosa es el general de la nación, del pueblo, y otra cosa son los individuos que habitan ahí. Pero, por ejemplo, uno puede tomar que uno de los pueblos más avanzados en este sentido es el pueblo suizo. Y el pueblo suizo tiene un dicho, y dice, cada suizo tiene que ser su propio rey y su propio papa. Ahora, para ser su propio rey y su propio papa, debe asumir la responsabilidad que conlleva ser rey y la responsabilidad que conlleva ser papa. No es así nomás. Si yo no quiero ser dirigido por poderes, delegar lo que es mío, que me importa a un ser humano, a otros seres humanos, yo tengo que estar ahí. Entonces tengo que estar activo en cómo me conduzco, en qué sociedad creo, ¿no? En qué estado me doy, en qué estructuras, en qué leyes de convivencia social me aplico para que yo pueda realmente crear una sociedad en la cual cada uno pueda ser su propio rey y su propio papa en respeto con el otro y en colaboración con el otro. Bien, esto entonces, hoy quizá yo me he extendido un poco, pero me parece que había que situarnos en este momento de humanidad, no tener miedo, ¿sí? No ser conspiranoicos, ¿no? O sea, el miedo viene cuando el centro lo hemos perdido y esta humanidad tiene que encontrar el centro en la fuerza que lo sostiene. Y la fuerza que lo sostiene, vamos a ver a lo largo de estos 8 encuentros qué fuerza es. Y si nosotros nos anclamos ahí, podemos ser Odiseo atravesando el canto de las sirenas amarrado a nuestro mástil. ¿Sí? Nadie nos va a apartar de nuestro camino. Pero tenemos que conscientemente querer ser el Odiseo de nuestra alma, el que conduce nuestra vida desde nuestra conciencia yoica individual. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Que yo me extendí demasiado. 6:17. Tenemos un cuartito de hora. Sí. Creo yo, si no se lo toman a mal, que dediquemos este cuartito de hora para hablar de estas cosas importantes de esta época que estamos y entremos en el tema ya que teníamos para hoy con el Evangelio de Lucas la próxima semana. ¿Les parece? Y hoy conversamos un poco estas preguntas, creamos este clima que necesitamos y ya tenemos la base para poder apoyarnos y entrar en el estudio que necesitamos de los evangelios. Entonces, por favor, si hay preguntas. ¿Quién se anima?
Perdón, Rufo. Hola, Sí, buenas tardes a todos. hola, hola Daniela. ¿Qué es lo que tenemos, Rufo, de Ejnatón? Vos dijiste, trataron de borrarlo de la faz de la tierra, que no quede ningún vestigio, pero nos queda algo. ¿Qué nos No, queda? nos quedan imágenes de él, nos queda grabado su nombre en algún lado, ¿sí? Nos quedan ciertas crónicas que han aparecido, escritos, o sea, en piedra, de cuál era su posición, ¿no? Su creencia frente a la diferencia entre Amón y Atón, ¿no? Atón como dios solar, como dios único, como centro, Atón como dios más abarcante, más que nada y él como una individualidad yoica que se percibe como un ser único, ¿sí? La vivencia yoica es que nos percibimos como un ser único, único, irrepetible y la joya más valiosa del universo. No hay una joya más importante, más valiosa en todo el universo que un yo humano. Por eso todas las fuerzas antagónicas lo quieren. Un yo humano que se le ha dado la posibilidad de crear en libertad. No de hacer cositas, de crear en libertad, que ahora estamos creando todavía en la materia, pero va a llegar un momento en nuestra evolución que vamos a poder crear en la sustancia viva. Eso es del futuro. Ahora nos estamos entrenando, creando en libertad en la materia. El proceso creativo, ¿sí? No importa, proceso creativo es hacer una rica comida, por ejemplo. También eso es un proceso creativo. Proceso creativo es hacer un lindo bordado. También es proceso creativo. ¿Qué requiere para que podamos decir que el ser humano está siendo un creador? ¿Qué leyes? ¿Qué condiciones se necesitan? No hay que ser un Miguel Ángel, un Rafael, un Da Vinci, un Botticelli, un Dalí. No. Eso es otra cosa. Todos los seres humanos somos creadores cuando somos capaces de centrarnos en el acto y dejamos que a través de nosotros fluya la fuerza que puede crear en el mundo. Y cuando lo hacemos, cuando esa fuerza no está dirigida hacia nosotros, sino está dirigida hacia los demás. Por ejemplo, cuando ustedes cocinan, ¿para quién cocinan? Yo pregunto, ¿no? Dígame. Uno puede ser decir, yo cocino para mí. Para la Perfecto. familia, para los amigos, para los que están en nuestro almita calentita. ¿Sí? ¿Y cómo cocinas? Cuando yo cocino para mí, para no ponernos así, yo me conformo con cualquier cosa. Siempre se me quema la comida. Cuando cocino para mí, siempre se me queda. Digo, pero ¿cuándo vas a aprender de que realmente? ¿Por qué? Porque no estoy cocinando. No estoy cocinando. Estoy haciendo 50 cosas más y de paso cocinando. Pero cuando yo cocino para mis amigos, para mi familia, para personas que yo invito, entonces yo me pongo a cocinar. ¿Qué significa? Que yo voy a poner toda mi esencia, todo mi ser en ese acto. Voy a conducir mi pensar, mi sentir y mi acto volitivo ahí. Voy a estar en mí. Y cuando yo hago eso, entonces de mí va a fluir una fuerza que va a salir de mí y que va a estar ahí en lo que yo cocino. Y va a estar rico. Y no importa si yo me di, o sea, ustedes conocen el famoso cuento este del ayudante de Miguel Ángel. Se lo voy a contar porque es muy divertido. Miguel Ángel, aparentemente, se cuenta de que él era un gran coleccionista de cucharitas. Y en su taller tenía cucharitas, cucharones y cucharitas de todos los tamaños. Y tenía ayudantes. Y a los ayudantes les pedía que les prepararan el color. Entonces se cuenta el caso de que llega un ayudante joven y hay un ayudante que ya está más tiempo con el maestro, ¿no? Entonces el maestro, Miguel Ángel, le pide, oye, tráeme el color azul, yo qué sé, el nombre que le da. Y el otro viene y se pone ahí, y dice, ¿cómo hago yo el color este que el maestro me pide? Pero bueno, tiene tantas cucharitas y empieza a medir, ¿no?
Y lo ve el otro que está ahí y dice, ¿qué estás haciendo? Dice, no, estoy midiendo para preparar el color. Y le dice, pero no te preocupes porque el maestro no lo mide. ¿Qué quiere decir? Que no hay una receta para hacer las cosas. Hay un acto creativo. ¿Sí? Yo no puedo medir la cantidad de sal, la cantidad de pimienta, la cantidad de ají, la cantidad de cebolla que yo pongo para que me salga una comida determinada. Ustedes tampoco lo hacen. ¿Sí? Agarran la sal y le ponen, agarran lo que... Ustedes agregan, si están conectados, alguna vez cuando se despistan se le va a pasar la comida, se le va a ir la sal. Pero si no, se va a quedar. ¿Por qué? Porque requiere presencia y es un acto creativo. Sale de mí para el mundo, no para mí. Y eso es entonces lo que el yo en este momento, en esta vida, tiene que aprender. Trabajar no ya para él, sino con la conciencia de que él trabaja para el mundo, para el otro. ¿Sí? Y lo que yo necesite, el mundo me lo va a tener que dar, pero yo no trabajo para mí, yo trabajo para el mundo y el mundo me retribuye con lo que yo necesito. Esa es la nueva ley social fundamental de la nueva sociedad humana. ¿Cuándo la vamos a tener? Ya en papeles, digamos, en código ya la tenemos, ya está escrita. ¿Sí? La humanidad no puede decir es que no sabemos por dónde va. Sí, sabemos por dónde va. El mundo espiritual ya nos dio la nueva sociedad y cómo organizarla, que es el nuevo organismo social. Cómo estructuramos una sociedad tripartita con los poderes donde corresponden y fluyendo en el medio el interés por el otro. Ya lo tenemos. Ahora, también tenemos la filosofía de la libertad. ¿Por cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Por qué? Porque ya es una cosa individual. Las ideas de la trimembración social se van a implementar cuando una cantidad de seres humanos las experimentemos en nosotros mismos, las hagamos carne y después las queremos, las compartamos con el resto. Porque va a ser muchísimo mejor. ¿Sí? Y estas cosas no se entienden, pero yo le voy a contar algo para que se entienda, porque a mí me llamó mucho la atención cuando yo era muy joven. Yo salí de España y fui a Alemania. Y en Alemania mandé a mis hijos al colegio Waldorf. Y entonces hice amistad con una de las maestros importantes del colegio y estábamos hablando de estas cosas. Y me dijo, es que acá en el colegio Waldorf, por ejemplo, el housemaster es el portero. Es el que más gana de todos nosotros. ¡Wow! Yo venía de un mundo de la España franquista, ¿no? Y católica. ¿Cómo que el portero, que es el que tiene un trabajo más insignificante, gana más que el director de la escuela? ¿Sí? Y ustedes el resto de los maestros, ¿cómo hacen? ¿Sí? Y entonces yo le digo, bueno, cuéntame, explícame por qué. Y me dijo, mira, es muy sencillo. ¿Sí? Este hombre tiene 6 hijos y el director de la escuela está solo. ¿Quién tiene más necesidades? Dentro de un organismo social que tiene que cuidarse mutuamente. ¿Quién tiene más necesidad? Ahora, si el director de la escuela tuviese que renunciar de su necesidad para que el housemaster, el portero, cubriera las suyas, estaríamos en problemas. Ahí ya empezaría el cucharito a comernos. ¿Qué quiere decir? Que cuando los organismos son sanos, espiritualmente saludables, generan lo suficiente para que todas las personas de su comunidad tengan lo que necesitan. No hay que decir que si el maestro tenía que hacer un viaje a Grecia porque así le apetecía, no lo hiciera porque no tenía medios para hacerlo. No, porque para él era una necesidad ir a Grecia. O, que dice Grecia, irse a Ibiza por ese bajo el sol. ¿Sí? El organismo tiene que cuidar a todos sus integrantes. Pero lo que no puede ser es que los integrantes acopien del organismo más de lo que necesitan, porque entonces cortan el flujo para los demás. Y esa es la nueva sociedad. Este ejemplo, llevémoslo a una sociedad humana del futuro. Y tengamos ese concepto templario, que la verdadera riqueza de toda una comunidad está en las personas que lo integran, en los talentos que viven en las personas que lo integran. Y si esos talentos los ayudamos a desarrollarlos, vamos a ser sociedades ricas, desarrolladas, sanas. Y ese es el impulso cristiano.
Eso es lo que Cristo quiere hacer. La nueva sociedad que tiene que nacer es una sociedad crística. Pero para eso tenemos que poder entender a esta fuerza crística cómo opera en la historia, cómo operó y cómo operará en el futuro. Bueno, me parece que hoy ya les traje mucha tarea para toda la semana, ¿no? Para Rufo, pensar. ahí está José que hizo una pregunta por chat. José, Ajá. si te querés desmutear y decir la voz y José, la desmuteate, cámara. por favor. Sí, planteaba eso que he escrito ahí, que la fisura que se produjo con Akinetón y en otro momento, para el año 2030 correspondería también una situación de quiebro. Y pensaba en algo del pensar, el libre pensar del ser humano, y esto también que comentaba sobre las comunidades. No sé, creo que conforme hablaba lo ha ido contestando. Ujú. Bueno, también otra de las cosas que nos va a pasar y que estamos en tiempo real es lo que se conoce como la parusía. La parusía es la manifestación del Cristo en el mundo de las nubes, en el mundo etéreo, en lo aéreo y lo acuático, en las nubes, acá en la atmósfera. De esto se está hablando y hablando y hablando. Steiner dice que eso empezó ya a suceder el siglo pasado, pero que no depende del Cristo, que depende de los seres humanos que hagan el trabajo que tienen que hacer para poderlo percibir. Porque si no, si el Cristo se manifestara de golpe en un alma humana no preparada, no le ayudaría en su crecimiento. Lo sometería, sería peor. Es preferible que ese alma todavía aguante un tiempo hasta que lo pueda asumir, porque imagínense, de buenas a primeras, ¡pum! Nos encontramos de golpe con el Cristo en el mundo etéreo, ¿no? No. Y no somos María Magdalena. Por si fuéramos María Magdalena, bueno, podemos, pero no somos María Magdalena, somos unos brutos terribles, ¿no? Nos produciría un shock, nos produciría un quebranto en el alma. No lo podríamos soportar. Entonces, tenemos que ir preparándonos, pero el hecho ya está sucediendo. Usted dice, ya es un hecho, está ahí, es decir, ya se está manifestando. Y hay muchos seres humanos, muchos, más de los que nos imaginamos, que lo perciben, pero que por temor no se habla. Porque también se le puede experimentar como vivencia afuera o como vivencia adentro. Es lo mismo. El Cristo nace en el alma humana y se manifiesta ahí. Y hay muchos seres humanos y cada vez, dice Steiner, habrá más que esta experiencia empezará a ser una experiencia real. Y yo me atrevo a decir que todos los seres humanos que ya se interesan por los contenidos de la ciencia espiritual, estamos teniendo vivencias cristológicas profundas, aunque no nos demos cuenta. Pero son lo suficientemente poderosas como para ya darnos cuenta de que yo con mi vida quiero hacer algo positivo para el mundo. Por eso nos encontramos o bien en actividades culturales, médicas, sociales, o simplemente encuentros de seres humanos en grupos para hablar de estas cosas, porque nos interesan. Estamos en tiempos mágicos, de verdad. Yo siempre digo, ¿ustedes son futboleros? ¿Alguna de ustedes son futboleras? ¿Les gusta el fútbol? ¿No? Porque es el partido que todos queremos jugar ese partido. Queremos estar acá para jugar este partido. Porque es algo único, es algo muy especial. A pesar de que sea tan, aparentemente, bueno, nos cause muchas veces tanta incertidumbre, ¿no? Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, lo Perdón, dejamos. Rufo, me haces ¿Eh? pensar que ya estuvimos en la comunidad micaelita y por eso habremos decidido venir acá, ¿no? En este momento. Ya habremos Y estado sí, juntos en algún otro lugar. y sí. Hasta ella le preguntaron, ¿no? Eso. Y dijo que todas las almas micaélicas tendrían que estar encarnadas o muy cerca de la Tierra o encarnando en torno al primer tercio, al final del primer tercio del siglo XXI.
desde la historia. Porque la humanidad tiene que dar esa batalla cultural, ¿no? O sea, esa batalla cultural, fíjese, yo se lo he dicho, ¿en qué consiste? Cambiar radicalmente la sociedad que estamos viviendo. Pasar de una sociedad basada en el egoísmo a una sociedad totalmente sostenida por la generosidad del altruismo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y todo lo que viene con estos impulsos tecnológicos nos van a ayudar mucho. Si no sucumbimos, ¿eh? Si en lugar de desarrollar nuestras capacidades creativas, que nos lo van a permitir, porque vamos a tener más ocio, no vamos a tener tanto estrés, vamos a estar mejor. O sea, no, en lo financiero no vamos a estar peor, vamos a estar mejor. Incluso, bueno, todos estamos escuchando que parece que ya nos quieren dar un sueldo para que no trabajemos, pero para que vivamos, para que sobrevivamos. ¿Eh? Pero bueno, si ya sobrevivimos, nos podemos dedicar a lo que nos guste. No nos tenemos que dedicar a hacer un trabajo para mantenernos y ya no nos queda tiempo para dedicarnos a desarrollar lo que nos gusta. Pero también podemos desarrollar, caer en los vicios y ahí ya está en cada uno, ¿no? Es la edad de la libertad. La edad de la libertad tiene que ser así. Nos vemos próximo martes. ¿Sí? Será una gran alegría que nos volvamos a ver, que sigamos haciendo este camino juntos. Y esperemos que cuando hayamos hecho el ciclo completo, esta conferencia de hoy nos diga, ah, sí, ya, ahora vamos para adelante. ¿Mm? Muchas gracias. Gracias. Buenas Gracias, tardes Rufo, muchísimas gracias. a todos Gracias a ustedes. Nos todos. estamos viendo. Muchas Chao, chao gracias. a todos. Nos vemos el próximo Gracias. Hasta el martes. próximo martes. Hasta el Muchas martes. gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Rufo, maravilloso como siempre. No nos deja casi lugar a preguntas porque quedamos así inmersos Bueno. en tus palabras. Muchas gracias, gracias. Listo, Susi. Gracias por estar aquí presente. Nos Nos vemos, estamos gracias a viendo. vos. Nos vemos. Bye. Buenas noches. Buenas noches.